los 7 principios sagrados del Allin Kawsay o para el Allin Kawsay. Estos 7 principios nos van a ayudar en nuestro camino, en nuestra vida. Estos 7 principios sagrados del Allin Kawsay nos van a guiar y nos van a conducir al camino del Allin Kawsay para poder sostener, guiar y para poder transformar nuestra vida para lograr un estado de Allin Kawsay. Es importante que podamos practicar estos principios sagrados porque son como leyes de vida o son como principios de vida. Hay muchos de esos principios sagrados, pero vamos a anunciar solo los 7. Y importante conocerlos, estudiarlos, profundizarlos, sentirlos. Muy importante aplicarlos en nuestra vida y vivirlo. Y vivir nuestra vida en base a esos principios. Esos principios sagrados no es nada nuevo. No es algo que en este tiempo hemos creado o hemos inventado. Estos principios de Allin Kawsay son muchos y siempre han estado con nuestros ancestros y ahora continúa con nosotros. Por tanto, entonces, será bueno que tú puedas aprenderlo, integrarlo en tu vida, incorporarlo en tu vida, en tu camino, porque te van a ayudar, te van a guiar, te van a proteger en tu camino. Y entonces, esto es algo muy importante, muy sagrado, que todo ser, toda persona debería practicar. Debería vivir en base a esos principios. Y muchas personas se han salido o han abandonado o ya no practican o ya no conocen estos principios sagrados. Ustedes saben que cada código, cada ley o cada enseñanza tiene sus principios, tiene sus códigos, no están vacíos. Cada enseñanza, cada ley tiene su práctica. Entonces, al menos debemos conocer esos principios. Y estos principios sagrados del Allin Kawsay para lograr una buena vida o para mantener o sostener una buena vida son los siguientes. 1. La primera, Allin Riksikui. Segunda o 2, Allin Yachay. 3, Allin Yuyanchay. 4, Allin Munay. 5, Allin Kai. Y 6, Allin Llankay. Y 7, Allin Kamay. En otra forma de ley, de principios de nuestra cultura, esto se ordena en diferente forma. Cuando trata de existencia o para el ser, se trata, por ejemplo, se ordena de la siguiente forma. Allin Yachay, Allin Munay, Allin Llankay y Allin Kawsay o Allin Kamay. Esos dos últimos se intercalan o entran de acuerdo a la realidad de cada ser o puede ponerse en una secuencia de ley, ambos. Entonces, esto es en otra forma. Cuando nosotros hablamos de orden de los principios, es de acuerdo a la dimensión, a la realidad, de acuerdo al camino y nivel de evolución de cada ser. O de acuerdo qué camino o qué trabajo está haciendo consigo mismo cada persona. O de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la realidad y la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, estos 7 principios son los primeros y algunos, porque hay varios.
Entonces tomamos en cuenta en base a esos 7 principios. Y la primera que nos enseña, pues, que nos anuncia el Alin Rexikui. ¿Qué quiere decir el Alin Rexikui? Alin Rexikui significa o quiere decirnos que debemos reconocer cada parte de nosotros. Reconocer cada espacio, cada dimensión que yace dentro de nosotros. O sea, significa que tú debes reconocer o conocer. Tú eres el primero que debes conocer y conocerte cada parte de ti, cada espacio, cada energía, cada conciencia, cada fuerza que te mueve, cada espacio, cada momento y cada cosa que se manifiesta de ti. Tú debes conocerte. Entonces, significa ahí pues observarse, sentirse qué cosa está con nosotros. Y solo cuando nosotros nos conocemos bien, vamos a ser conscientes de nosotros. Pues Alin Rexikui implica reconocer aquello que te hace daño y aquello que es bueno para ti. O sea, ambas cosas. Aquellas cosas, reconocer y conocer muy bien. No estoy diciendo conocer solo una parte o conocer a medias o solo conocer superficialmente. Estoy hablando de un conocimiento profundo, de conocer, de saber, de reconocer de una manera profunda, real, palpable y bien todas aquellas cosas que a ti te hacen daño. Y allí debes preguntarte qué cosas me hacen daño. Esas cosas es lo que tú debes conocer. Pues en aquellas cosas que te hacen daño pueden haber energías, fuerzas, personas, situaciones, historias o grupos. Entonces todo eso que te hace daño tú debes reconocer fuera de ti y también dentro de ti. ¿Qué cosas de ti que cargas, que llevas desde el pasado te hace daño a ti? Por otro lado, también es reconocer todo aquello que te hace bien, todo aquello que es bueno para ti. Eso puede venir del pasado, o puede estar en el presente, o te puede estar acompañando, o incluso puede ser tuyo, o aquello que es de tu mundo, entorno cósmico, de tu entorno natural, de tu entorno de vida, te puede estar influyendo en tu vida. Todo aquello que te hace bien, te ha ido sosteniendo, guiando en tu camino. Entonces, ambas cosas, tanto lo malo y lo bueno, tanto lo negativo, lo positivo en tu vida, debes reconocer. Y de esas ambas cosas debes ser consciente para saber decidir cómo continuar tu vida. Eso es muy importante, por allí partimos. Eso quiere decir Alin Rexikui. Pero estoy hablando de Rexikui de una manera profunda, real, consciente. No para aparentar, sino de una manera interna, adentro, lo que debes conocer. O sea, es reconocer aquellas fuerzas, energías de ti que te están impulsando, que te están despertando, que te están ayudando, te están acompañando en tu vida. Y también de aquellas energías y fuerzas que te están traicionando, que te están manipulando, como por ejemplo la energía Hucha. Si hay una energía Hucha, es tuyo, o es de otro, o de otro tiempo, o es la energía Hucha que habita en ti, pero tú no te das cuenta, pero que esa energía te hace daño. Entonces, pues, no te permite vivir el Alin Causa, no te permite vivir completa, plenamente la vida. Entonces, al reconocer, ya tomamos conciencia qué es aquello que nos hace daño y qué es aquello que nos hace bien. Y eso vamos reconociendo y trabajando en nosotros, cada uno de nosotros. Pues el Alin Rexikui significa reconocer aquello que te afecta, aquello que te cambia, aquello que te influye, ya sea de adentro o de afuera, de ambos mundos. De tu mundo interno, de tu Ukupachai, o de tu mundo externo, de tu Hawapachai. Entonces, si tú haces un estudio, un análisis profundo, un examen, y a través de una práctica como el Chinkai,
o a través de una práctica como Hamutai, o a través de una práctica como Wilkachakui, Chaninchakui. Puedes entrar a esos espacios para poder ver, sentir, percibir y encontrar todas aquellas energías, fuerzas que se mueven dentro de ti y descubrir todas aquellas fuerzas y poderes que te mueven a ti, que te motivan o que te desmotivan, que te desaniman o que te cambian tus estados. Entonces, ¿qué energías se despiertan, se activan? ¿Qué fuerzas te conducen a ti? ¿O qué tipo de fuerzas y energías conducen tu conciencia, tu mente, tus ojos, tu boca, tu munai o cada parte de tu cuerpo o tus energías? Al final de cuentas, más allá, antes de este cuerpo, en este cuerpo y después de este cuerpo, ¿qué somos? Somos energía y somos Nuna. En otras palabras, somos Illa, Kalpa y somos Nuna. Entonces, en este cuerpo temporal estamos, pero que mientras estamos en este cuerpo hay otras fuerzas, hay otros poderes e incluso otros seres que nos mueven, que nos motivan o que dirigen nuestra vida. Muchas veces quizás tú no eres consciente de ello. Muchas veces quizás tú ni siquiera tienes idea de eso o ni siquiera te preguntas y tú piensas que eres tú quien está intencionando, decidiendo, haciendo tal o cual cosa. Y muchas veces te sorprendes diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Yo no soy esa persona. ¿Por qué hablé así? ¿Por qué he actuado así? ¿Por qué he procedido de esa forma? No he debido decir, no he debido hacer tal o cual cosa. ¿Les ha sucedido tal o cual cosa o no? Es por ello, porque hay otra fuerza detrás de este cuerpo o adentro de este cuerpo, detrás de esa palabra, detrás de ese ojo, detrás de esa máscara del cuerpo físico, está moviendo, motivando, animando a este cuerpo. Como primer paso, en Rexikoi, esas son cosas que tenemos que aceptar y reconocer y comenzar a tomar conciencia que no somos solamente nosotros. Nosotros somos, sí, pero estamos con otras fuerzas moviéndonos afuera y dentro de nosotros. Con esas fuerzas nos estamos moviendo y no nada es por casualidad. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú decides, accionas, todo lo que tú intencionas, todo lo que tú deseas, todas las cosas que tú haces en tu vida está de acuerdo al estado, nivel, movimiento de esas fuerzas en tu vida. Si entramos, muchas veces es preferiblemente no entrar a ese espacio porque se abre una dimensión, un mundo y uno pues se frustra porque hay muchas cosas que hay que estudiar, entender, comprender ahí dentro. Pero para eso estamos aquí en este camino. Pero iniciamos tomando conciencia de que hay otras fuerzas que nos mueven y estamos moviendo también nosotros las fuerzas adentro y afuera, y hay otras fuerzas que nos están moviendo a nosotros, y no solamente fuerzas, pero en este caso solo estoy hablando de las fuerzas y energías que nos mueven. También nos mueven otros seres, otros poderes externos o superiores. Entonces, pero si tomamos conciencia, vamos a darnos cuenta qué cosa es aquello que se está moviendo dentro de nosotros, qué cosa nos está moviendo o estamos moviendo o algo del exterior nos está moviendo. Eso como primer punto, según el primer principio del Alin Rexikoi. Y segundo principio, Alin Yachay. En el camino del Alin Kausai, el Alin Yachay entra como principio de buscar, encontrar, descubrir, descifrar y manifestar un buen conocimiento y sabiduría. Una sabiduría, un conocimiento incluso que puede ser perfecto para tu vida, para ti, para tu camino. Entonces, eso significa que debes estar enfocado, dedicado en buscar la sabiduría para mejorar tu vida,
para cambiar, para transformar y para entender y comprender la realidad de tu existencia y este mundo en este tiempo, en este cuerpo. Y encontrar esa sabiduría a veces toma tiempo, pero para eso estamos aquí en este mundo. En este mundo no estamos solo para comer, dormir, vivir. No estamos solamente para eso. Esas son cosas básicas. Entonces, eso también implica, pues, acceder o entrar a otro estado de nuestro ser donde tenemos que aprender y desarrollar la sabiduría de la vida, la sabiduría para la vida. Imagínense, una vida sin sabiduría no es vida. Una vida que no está basado y no está dirigido, guiado por la sabiduría consciente del ser o sabiduría consciente de la vida, esa vida no tiene sentido. Pero cuando en la vida nosotros buscamos sabiduría para la vida y por la vida, y aplicamos y nos dejamos guiar y nos guiamos por los principios sagrados de la sabiduría de los ancestros en nuestra vida y que está enfocado para la vida, entonces nuestra vida va a tener otra calidad, otro sentido, otro nivel de conciencia. Eso es importante encontrar y desarrollar y manifestar en nuestra vida. Entonces, cuando tú encuentras, desarrollas el Alin Yachai, cuando tú te encuentras, te conectas con el Alin Yachai, entiendes, comprendes el Alin Yachai en tu camino. Con el Alin Yachai, tú vas a poder ver y entender claro tu vida. Sin Alin Yachai no vas a poder entender nada. Ni siquiera vas a poder entender por qué estás aquí, qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo contigo, por qué te suceden tales cuales cosas. No lo vas a entender. Pero con Alin Yachai tú vas a poder comprender, entender con claridad por el porqué de las cosas. Por qué suceden tales cuales cosas en tu vida y por qué te suceden tales cosas. O sea, vas a entender claro esta vida y vas a poder entenderte a ti mismo, vas a poder entender tu camino. Ese punto ya te diferencia completamente de lo que puedes haber tenido una vida anteriormente. Entonces, pues, importante iniciar eso porque Alin Yachai iluminará y dará claridad a tu existencia, a tu camino. Alin Yachai abrirá y dará claridad y luz a tu conciencia y a tu vida. Eso es muy importante. El Alin Yachai, por otro lado, despertará en ti un interés profundo de conocer más cosas. El Alin Yachai también al mismo tiempo te va a dar a ti seguridad y confianza en tu vida. El Alin Yachai te va a dar seguridad y confianza en tu camino y en todas aquellas cosas que tú vayas a realizar o a hacer. Te va a dar esa confianza y ese poder a tu ser. O sea, en otras palabras, cuando tú descubres los secretos, el misterio de Alin Causa y para la vida, por la vida y en tu vida, por tu ser, te va a brindar, te va a otorgar un poder y una confianza neta para tu ser, para vivir esta vida. Y no hay nada más grande que tener una plena confianza para vivir, para hacer, para decidir, para caminar esta vida. Con seguridad y confianza y con el poder que nos otorga. Ustedes saben que en las diferentes dimensiones, estados, niveles de la sabiduría ancestral, inca, hay pues nos otorga muchas cosas y al mismo tiempo nos guía a muchos diferentes espacios, caminos, dimensiones. Pero al mismo tiempo, la sabiduría de la vida, la sabiduría del ser, del Pacha, la sabiduría del Inti, la sabiduría de los abuelos incas, nos otorga un poder supremo a nuestro ser, a nuestra conciencia, a nuestro Munay y nuestro camino. Ese poder de la sabiduría no tiene comparación.
Eso es lo que todo ser debe buscar. Allí está el secreto de la vida. Allí está el secreto del ser, del camino. Allí está el secreto de todo para poder entender. Y la sabiduría es poder, no solo para nosotros, en nuestro camino, en nuestra vida. La sabiduría es poder en este mundo. Entonces, pues, en esto animo a que todos tenemos que buscar el camino, la profundidad de la sabiduría, Alin Yache. Buen conocimiento, buena sabiduría del ser para la vida. Buena sabiduría de la vida para el ser. Y buena sabiduría de la vida para el ser. Por ende, el Alin Kausai, en el camino del Alin Kausai, el Alin Yachai te señalará el camino correcto y te guiará por el camino correcto. Te señalará por dónde debes caminar, qué debes hacer, por dónde está el camino, a qué dirección está, cuándo es el tiempo. Allí Yachai te va a señalar si tú logras, si tú entiendes eso. Y allí Yachai te va a guiar desde adentro o desde afuera, te va a guiar por el camino consciente, por el camino claro, por el camino correcto de tu ser y por un buen camino, del Alin Kausai. El Alin Yachai es una herramienta, un código, un principio, una luz que te guía en tu camino de vida. Quien no quisiera, es como caminar en la noche. En la noche, ¿alguna vez ustedes han caminado sin linterna, sin nada? Yo sí he caminado con mi padre. Y hay otras noches en que Mamaquilla nos alumbra, nos da su luz. Pero hay otras noches en que no hay la Mamaquilla, antes de ser Mozoquilla no hay luz. O las nubes tapan completamente durante la noche, antes de la lluvia o con la lluvia. ¿Qué sucede? Donde no se puede ver nada. Donde no se puede ver nada durante la noche. Yo he estado en esas situaciones, fuera de mi pueblo, fuera de la casa, a 2 horas, a 1 hora de la casa. No tienes otra opción que seguir caminando. No importa si te resbalas, pisas agua, barro, tierra, o te entra espinas, o pisas algo, o te caes, pero tienes que continuar, porque no hay luz. Y entonces allí tenemos que aprender a guiarnos por una luz, o por una luz que nos guía por adentro. Percibimos, sentimos las cosas y la dirección. Entonces, pero cuando en la noche alumbra una estrella, alumbra nuestra Mamaquilla, entonces la luz de la Mamaquilla es el reflejo de Taita Inti y la Mamaquilla nos alumbra durante la noche en nuestro camino. Y podemos caminar con más rapidez, con más seguridad y sabemos a dónde pisar y dónde estamos yendo. Igualito pues, el Alin Yachai, cuando la sabiduría, el conocimiento está bien formulado, estructurado, sostenido, avanzado, evolucionado, desarrollado, claro, y enfocado, dirigido para el Alin Kausai en la vida, entonces te va a dirigir bien como esa luz, porque la sabiduría pues te salvará de cualquier peligro o desastre, te protegerá de aquellos riesgos y de aquellos peligros que se puedan presentar en tu camino. Y te va a advertir y te va a proteger, te va a cuidar de aquellos abismos en que tú puedas caer. Antes que tú caigas, el Alin Yachai te va a salvar, te va a proteger. Es muy importante en la vida. ¿Qué pasa sin Alin Yachai, sin la sabiduría? Es como caminar sin linterna en la noche. Caminar el Alin Kausai en la vida con la sabiduría en el Munai, en el Mancosuasi, en el Yachai, es como caminar con Mamaquilla, con su luz durante la noche. Es como caminar con tu propia luz, con tu propia linterna en la noche. Porque los caminos de la vida muchas veces son oscuros, no son claros. Entonces, el Alin Yachai, pues definitivamente nos va a guiar por un buen camino. Esos son puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿qué sucede? El desconocimiento o la ignorancia, lo opuesto del Alin Yachai.
El desconocimiento y la ignorancia te traerá desgracia. El desconocimiento y la ignorancia te traerá desdicha. Lamento decirlo, pero es así. El desconocimiento y la ignorancia trae fracaso, pobreza a la vida de la persona. Entonces, ¿cuál es recomendable? Buscar, encontrar y caminar, desarrollar, descubrir y transitar por el camino sagrado del Alin Yachay o del camino sagrado del Yachay. Pues muy pronto, en los próximos años, van a salir los libros sagrados para tratar estos temas, para encaminar a nuestro pueblo, nuestro camino de nosotros y para poder profundizar todas estas cosas que estamos hablando. Y pues, la ausencia de Alin Yachay y la ausencia de Yachay, cuando la ignorancia reina en la vida de una persona, pues lamentablemente la persona cae en el sufrimiento e incluso en enfermedades. ¿Por qué uno sufre? Porque no conoce, no sabe, no tiene sabiduría. ¿Por qué uno tiene que enfermarse? Porque no conoce de medicina. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué sufrimiento? Es por ausencia de sabiduría. Alin Yachay o Yachay. La presencia y la manifestación y la práctica del Alin Yachay o Yachay significa felicidad, alegría, buena vida. Significa sabiduría y caminar consciente, despierto, claro. Y la toma de conciencia inicia pues en nosotros. Y cuando estamos con Yachay, nosotros vivimos conscientemente. Tomamos conciencia de muchas cosas y prevenimos las cosas, porque la sabiduría nos guía. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El Alin Yachay. Tercer principio de Alin Kawsay. Alin Yuyanchay. Alin Yuyanchay trata de una buena conciencia que posee el ser. Es lograr una buena conciencia correcta. La conciencia correcta y clara. Porque recordemos que de muchas personas, su conciencia puede estar mal educado, mal instruido, mal canalizado, mal utilizado. Eso puede haber pasado desde el principio de su existencia en este cuerpo. Entonces, cuando la persona no ha sido responsable, o los padres o otras personas no han sido responsables de su conciencia, cómo educar su conciencia, entonces no necesariamente la conciencia de cada persona está en el mismo nivel, en el mismo estado, en la misma dimensión, en la misma forma. Porque muchas personas tienen conciencia en otra forma. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de conciencia, qué nivel de conciencia o yuyay que nosotros decimos en Alin Yuyanchay debe conocer, aprender, practicar o ejercer? O en otras palabras, ¿cuál es verdadero? ¿Cuál tipo de conciencia? Entonces aquí nosotros vamos, ¿no? Varios niveles. En niveles de conciencia hay unos primeros y hay otros 14 y hay otros más de 20 niveles, estados, espacios de conciencia. Entonces, en lo básico, ¿cuál y qué tipo de conciencia del ser es lo que debe ser aprendido, practicado, o es correcto, o es bueno? Es justamente aquella conciencia del ser solar, aquella conciencia del ser cósmico y aquella conciencia del Tawantinsuyo, y aquella conciencia ancestral y a la conciencia de los abuelos incas. Dentro de cada uno también se encuentran etapas, pasos, niveles, dimensiones de conciencia. O sea, hablamos de eso Yuyay Pacha, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, eso es otro tema, pero en Allen Yuyanchay, importante entender en qué parte, en qué espacio, etapa, nivel de conciencia nos encontramos. Nos tomamos conciencia primeramente de eso. Entonces, pues, en base a ese tipo de conciencia tiene que ser claro y correcto. Esa es la correcta. Porque podemos decir que mi conciencia es correcta, que la conciencia de un hermano y de una hermana es correcta, lo más avanzado, lo más claro, pero son etapas y niveles. Pero si nosotros entramos a otro nivel de conciencia de los ancestros incas, de una conciencia solar, de una conciencia cósmica, y allí eso es lo más correcto. Es lo más correcto. Eso no se compara en nada con la conciencia humana, ¿sí? Eso tenemos que saber. Eso es otro espacio, lo que estamos hablando. Entonces, si tenemos eso, también somos conscientes de que tenemos buenos recuerdos y buena memoria, ya sea del pasado, de los ancestros, de tus ancestros, ya sea de ti mismo o de tu vida. Quiere decir que en este espacio de Allen Yuyanchay, tienes que alimentarte, sostenerte y dejarte guiar o dejarte gobernar incluso por aquellas conciencias que han sido buenos, que han logrado estados avanzados de evolución de conciencia de los ancestros. Y esa conciencia que ha estado conectado con el Pacha, con el Inti, con los ancestros, ha sido transmitido hacia ti, o tú has heredado eso, y eso es lo que debe continuar, y porque eso es bueno, te va a guiar, te va a sostener. Pero ¿qué pasa si no fue bueno ese tipo de conciencia ancestral, o esa conciencia dependiendo de quiénes y en qué época y cómo la vivieron? Esa conciencia pudo no haber sido bueno. Entonces, eso también tienes que tomar conciencia. Entonces, en ese caso tendrás que aprender la nueva conciencia, verdadera conciencia, una conciencia clara y bueno y lo correcto. Porque si no es bueno, si es malo o negativo, si no está completo, no te va a poder guiar bien en tu camino desde el pasado y el presente. Es más, no lo has aprendido, no te lo han enseñado. Entonces significa que tienes que abrirte y de nuevo puedes recordar esa memoria de conciencia del pasado para que tú puedas guiarte bien en la vida, para que tú puedas tener una buena vida. Entonces esas cosas muy importante para lograr a ese nivel, a ese estado de una buena conciencia y buen pensamiento. En base a la conciencia o en base a cualquier nivel, estado de conciencia, de acuerdo a nuestra evolución y despertar también tenemos un pensamiento. Igual los pensamientos pues están en dimensiones y niveles, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pensamiento es lo que tú tienes? Tal vez te has acostumbrado a un tipo de pensamiento o un pensamiento negativo, pensamientos negativos que te hacen daño o no te ayudan. Entonces, acá tienes que cambiar. El Allen Yuyanchay nos dice, este principio nos dice que tienes que, a partir de ahora, tomar conciencia que estuviste teniendo malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos que no te ayudan, no te soportan, no te despiertan, no te dan poder y fuerza. Entonces significa que Allen Yuyanchay significa generar, crear y practicar, vivir con buenos pensamientos, practicar buenos pensamientos, crear buenos pensamientos para ti, para tu vida, para tu camino, para tu futuro, para tu familia. Eso te va a ayudar porque todo pensamiento nuevo, pensamiento positivo, buenos pensamientos, te conduce a una buena vida. Eso significa, pues, también Allen Yuyanchay nos dice que debemos aprender a meditar, a pensar, a reflexionar, cavilar conscientemente antes de hacer algo. En otras palabras, no hagas de frente las cosas. Medita, piensa, cierra los ojos y pregunta a la energía, a la conciencia, pregunta a nuestros padres, a nuestras madres, si es correcto o no es correcto lo que vas a decir, lo que vas a accionar o de la forma que vas a proceder. Si primeramente tú meditas, tomas conciencia, te das cuenta, entonces podrás saber cuál es la mejor forma, momento, tiempo de proceder, hacer, decir algo. Es muy importante que Allen Yuyanchay nos enseña
como principio ley, que eso es lo que nosotros tenemos que practicar si nosotros queremos tener una buena vida, si nosotros queremos tener esa calidad de nuestro ser y alcanzar a esos estados de conciencia, deteniéndonos en cada paso, reflexionando en cada paso, en cada acción, en cada espacio, antes de accionar, antes de realizar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, pues ahí, por ejemplo, nosotros practicamos una posición que es con las manos abiertas, se llama posición chasqui. Recibimos primero el mensaje. Internamente, energéticamente, en mañaco ya estamos hablando o invocando o pidiendo, abriendo con la energía o con nuestros padres. Y ahí entramos a otro espacio donde salimos de donde estuvimos físicamente en este espacio y estamos en otro espacio. Y ahí se manifiestan otras energías, otras fuerzas, otras dimensiones en nuestros padres y viene un nuevo mensaje, una nueva información. Entonces tomas conciencia de que no estuvo bien lo que tenías que decir, hacer o proceder, sino ahora la respuesta va a ser sagrado, la acción va a ser desde otra perspectiva, desde otro nivel de conciencia. Va a ser consciente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ley de Alin Yuyanchay que tenemos que aprender y practicar en nuestro camino. La cuarta ley o cuarto principio del sagrado del Alin Kausai dice Alin Munay. Ustedes habrán recordado el Alin Munay, habrán escuchado, recordarán ustedes, ¿no? Y Alin Munay, pues quiere decir ama, desea, con buena fuerza de voluntad, con tanta fuerza de voluntad, desear todas las cosas en nuestra vida, para el bien de nosotros, para el bien de nuestra vida. O sea, esta energía de Alin Munay es una fuerza, un poder que se mueve con el amor, con el deseo profundo, con el amor que nace del ser, de nuestro Munay, desde el profundo de nuestro ser, de nuestro Munay, y el deseo puro, consciente, que está conectado a lo sagrado. Y la fuerza de voluntad que tiene nuestro Munay, que tiene nuestra conciencia, la fuerza de voluntad que tiene nuestro ser, la fuerza de voluntad y poder que tiene nuestra energía y cada parte de nosotros. Ese es el Alin Munay, tiene que estar bien esa parte de nosotros. Y eso lo descubrimos, lo practicamos para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestro camino. Todo ello conscientemente para que funcione en nosotros. Eso quiere decir pues también, cuando nosotros entendemos esto, Alin Yuyanchay, buena, que diga Alin Munay tiene que estar bien, completo, claro. Amar con claridad, con pureza, con fuerza. Y que esa fuerza de voluntad es natural y está oculto o está descansando de algunos. Entonces, cuando nosotros entendemos, encontramos eso, y podría decir, ¿no? Te podría decir, ve, busca, encuentra el gusto en aquellas cosas para que tú lo disfrutes. Yo no me estoy refiriendo a la hucha o a la superficialidad de la vida. Me estoy refiriendo en ver en todas las cosas en la vida lo hermoso, lo bello que es, como una flor, como una enseñanza, como el apu, como en Titaita. O sea, ve con los ojos de Alin Munay. O sea, que al ver a través de tus ojos, siente, percibe la belleza, el poder, la fuerza, la presencia, la hermosura que están viendo tus ojos. Escucha lo hermoso, lo bello, el amor que nos está transmitiendo todo. Alin Munay es amar, querer todas las cosas que están con nosotros. ¿Por qué tendríamos que odiar? ¿Por qué tendríamos que verlo, rechazarlo? ¿Por qué tendríamos que verlo de otra forma? Reconócelo, acéptalo, ámalo, quiérelo
ya sea una piedra, una planta, una persona, un apu, nuestra cultura, nuestra tradición, tu vida, tu camino, las personas que te acompañan. Si tú comienzas a amarlo, quererlo incondicionalmente, o sea, ese amor, ese munay, ese amor que nace de ti, que sale de ti, proyecta de ti, eso te hace feliz. Eso te hace bien, te lleva a la yin causa. Porque estás emanando una energía, estás vibrando una energía, estás liberando una energía, estás creando una energía y estás emanando una luz, un poder, una fuerza de Alin Muna. Entonces, si tú ves con tus ojos, oyes con tus oídos, manifiestas ese Munay, tu vida comienza a tener sentido, tu vida comienza a cambiar, tu vida comienza a ser bello, hermoso. Wow, entonces comienzas a tener sentido tú y encuentras en todas las cosas sentido, en todas las cosas que ves, tocas, palpas, vives, encuentras el sentido real de las cosas. No solamente tú tienes que darle sentido, sino encuentras el sentido verdadero de las cosas. ¿Por qué? Porque lo estás viendo con ojos de Munay, con oídos de Munay, y tu presencia de Munay reconoce el Munay de las cosas. Entonces, ese es muy importante según esta ley de Alin Munay. Y pues, ¿por qué? Porque estás buscando y encontrando no la hucha, no la superficialidad, no lo feo que es, no lo malo que es la vida o las cosas en este mundo. Porque si buscas, ves solo eso y eso va a entrar a ti y eso te va a afectar, porque solamente se mueve esa energía. Pero si tú buscas lo hermoso, lo bello, si tú comienzas a amar las cosas, querer las cosas, todas las cosas en este mundo, esa energía, esa vibración, lo que va a cambiar tu sentir, tu pensar, tus emociones, tu energía. ¿No es bonito eso? Y eso tiene que nacer porque nosotros somos como una flor, somos una semilla y de nosotros tiene que nacer ese munay, ese amor. No solamente tenemos que buscar en otro espacio, en otro lugar, o no solamente tenemos que pensar en recibir, sino de nosotros tiene que salir y automáticamente cuando nace de nosotros se alimenta, se conecta con otra energía de munay en el pacha y automáticamente eso se retroalimenta. Eso es lo que tenemos que buscar y allí es cuando tu vida va a tener sentido y vas a encontrar sentido en todo, pero tienes que hacerlo bien. Asegúrate de hacerlo bien. O sea, dentro de ti no tiene que haber rencor, odio, venganza, traición, malos pensamientos, malas ideas o malas palabras. Eso a ti mismo te va a acabar. Si tú estás viviendo con esas malas energías, eso es porque es tuyo. Y te está afectando a ti mismo. Porque ni siquiera esa persona, ese ser del quien tú hablas, del quien tú piensas o del quien tú sientes negativo, tal vez ni siquiera lo sabe. Ni siquiera, tal vez ese ser, esa persona está en otro estado, en otro nivel de conciencia, está ocupado en otras cosas. Y entonces tú al pensar, hablar mal o al tener envidia, rencor, odio, tú estás perdiendo tiempo. Y eso lo que estás proyectando solo te está regresando a ti y te está haciendo daño. Entonces de eso debes liberarte. Solo debes practicar todo lo que es bueno, debe nacer de ti. Por más que las cosas estén mal, por más que haya hucha, por más que haya todo, pero de ti tiene que nacer ese munay, ese deseo, ese amor ante todas las cosas. Eso es lo que debes practicar, manifestar, eso es lo que debes vivir, eso es lo que debes transmitir y eso es lo que debes vivir. Eso te va a sanar, eso te va a curar tus heridas, ¿no? Eso es muy importante practicar. Porque Alin Munay, esa fuerza, ese poder cuando despierta, cuando se anima, o esa fuerza cuando despierta, anima y despierta las otras fuerzas y energías que están dentro de ti. Y cuando despierta esa energía Munay, comienzas a reconocer lo bueno de todas las cosas. Comienzas a reconocer el estado de la perfección de las cosas y que todas las cosas son buenos. Hasta lo malo es bueno hasta la hucha es bueno porque de eso aprendemos. ¿Te das cuenta? Entonces comenzamos a interpretar, entender con la energía, con la conciencia de Munay, todas las cosas para el beneficio de nosotros y para el beneficio del resto.
De esa forma nos alimentamos y nos beneficiamos de aquellas cosas que vamos reconociendo, de aquellas cosas que vamos viendo. Entonces, el mundo pues te va a ofrecer muchas cosas. El mundo te ofrece mal o bien, o el mundo te ofrece cosas negativas, el mundo te ofrece tantas cosas. Pero ¿quién es el quien tiene que decidir? ¿Quién es el quien tiene que ver? ¿Quién es el quien tiene que proyectar? ¿O quién es el quien tiene que decidir qué escuchar, qué ver, qué hacer? Eres tú, somos nosotros. Está en nuestra mano, está en nuestras manos la decisión de qué cosa tú ves en este mundo. Si tú ves oscuridad en este mundo y encima te afecta, entonces no está bien tu vida, pues. Pero si tú ves lo bueno de este mundo, porque este mundo también tiene lo bueno, entonces también lo que ves te alimenta, te fortalece, te das cuenta. Eso es recíproco, la ley del Aini. Entonces, eso es importante que tienes que practicar en Alin Munay. Y pues, percibe y siente y aprecia todo. Percibe, siente, aprecia todo. Repito otra vez. Percibe, siente y aprecia todo en esta vida. Lo que está contigo, lo que no está contigo, lo que está adentro, lo que te acompaña. Y aprecia, disfruta de lo lindo y lo bello y hermoso que es esta vida. Es todo lo que este mundo te ofrece. Hay cosas muy hermosas. Si tú comienzas a percibir de esta forma, apreciar y valorar todo esto, estas cosas, lo bello, lo hermoso que es en todas las cosas, vas a encontrar un sentido en todas las cosas. No vas a encontrar sentido solo en ti, sino en todas las cosas que tú ves, observas, tocas. Entonces el Alin Munay va interpretando en otro estado de ser, en otro estado de conciencia, en otro estado de tu energía. Va interpretando todas las cosas y eso te va alimentando. Porque al final de cuentas son energías que van fluyendo, entrando, saliendo, viajando. Entonces, comienzas a disfrutar, comienzas a apreciar, valorar todo lo que es en todas las cosas, encontrando lo que es precioso, maravilloso. Eso vas encontrando en las cosas. Porque si tus ojos de Alin Munay no están abiertos, si tu ser no entiende, no está conectado con esto, todo lo va a ver mal. Todo lo va a ver de otra forma y encima te va a afectar. Pues ese es importante en este principio, en cuarto principio del Alin Munay. Alin Munay, Alinta Munay, Alintapune Munay, Alillantapune Munay. Alillantan Munanaike. Esas son palabras sagradas que nuestros abuelos, abuelas sabios y sabios maestros de la tradición nos han hablado desde que fuimos jóvenes, desde que fuimos niños. Y con eso hemos crecido. Y eso es lo que tenemos que vivir. Quinto principio de Alinkausai es Alinkai. Al haber estudiado o al haber conocido los otros principios anteriores, todo ello si practicamos bien nosotros, en el estado de Alin, en el estado de bien, nos conduce y nos lleva y nos ayuda a lograr el estado de Alinkai de nuestro ser. Alinkai significa estar bien, estar perfecto, estar bueno. Tanto adentro afuera, más que todo adentro cuando estamos bien nosotros. Entonces, cuando nada interrumpe o fastidia o distrae ni de adentro ni de afuera, a pesar de que puedan pasar muchas cosas, pero que ese es mantenerse, sostenerse en un estado de allí, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, en el camino del Alinkai, para sostener y practicar esto, debes cuidar y debes cuidarte tu camino, debes cuidar las cosas que están contigo, cuidarte a ti. ¿Para qué? Para que estén bien. O mantener, cuidar, cuando algo está bien, no lo cambies. Más bien, construye, mejóralo. Si tú estás bien, cuídalo. Si tú ya has logrado, ya estás bien, ¿por qué vas a cambiarlo? ¿Por qué vas a dejarlo o desconectarte o entrar a otro estado de energía? Manténlo.
Entonces, el Ayenkai es pues cuidar, proteger y portar con mucho cuidado en su estado del bien a este cuerpo. O sea, en otras palabras, tú eres responsable con tu propio cuerpo, con tu propio ser, con tu propia vida, con tu propio camino. Y tu responsabilidad es mantenerlo en bien, por el bien, para el bien, en estado de bien, tu cuerpo, tu manco suasi, tus energías, cada parte de tu ser, tu camino, tu vida. Eso es tu tarea y te ayuda a lograr ya los otros principios que hemos estudiado. Eso es uno de los principios que nosotros tenemos que cumplir. O sea, nosotros estamos aquí para cuidar, proteger este cuerpo, portar bien este cuerpo en su estado original, en su estado bien, su energía, su conciencia, así como fuimos. Y como somos y como seremos. Así como esperarían nuestros apus, nuestra Pachamama de nosotros. En otras palabras, tu deber, tu tarea es cuidar y mantener sano, fuerte este cuerpo. Cuidar y mantener en equilibrio y orden en sus diferentes aspectos, dimensiones, este cuerpo sagrado. Este manco suase. Entonces, pues, el Ayenkai significa o es cuando tú encuentras el estado perfecto, el estado bueno de tu ser, cuando tú te encuentras en buen estado, eso significa que estás en Ayenkai. Cuando te encuentras bien contigo mismo y con otros, cuando todo está bien adentro y afuera. Y más que todo, aquí quiero enfocar, tomar atención adentro. O sea, quiere decir, el Ayenkai, si tú quieres estar siempre bien o estar bien, pues adentro tiene que estar, mantener, generar, crear, proteger, cuidar el estado de bien adentro, dentro de ti, en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón, en tu mundo, en tu vida, en tu casa, en tu camino. Porque si tú no haces eso, se infiltran otras energías. Entonces, eso es uno, aunque externamente, en el mundo externo que decimos Hawa Pachay, todo lo que está en tu entorno, cercano o lejano, entonces te están probando, te están examinando, porque pues el mundo decide cómo estar. El mundo está como está. El mundo siempre va a estar como quiere estar. El mundo siempre va a permanecer en sus cambios y en sus estados. Y el mundo es su vida. Y muchas cosas del mundo no te va a gustar. No estás de acuerdo. Todo lo que suceda fuera de ti están sucediendo sin tu permiso o sin tu autorización o sin necesitarte a ti. O sin tomarte en cuenta a ti. Y tú te vas a complicar con las cosas que están sucediendo. Pero ¿cuál es lo prioritario allí para que estés bien? Adentro tiene que estar bien. Tu mundo interno, tu Ukupachay, tiene que estar en orden, armonía, fuerte, tiene que estar bien, tranquilo, bien fortalecido. Cada energía, cada pensamiento, cada conciencia, cada parte de ti, cada dimensión de tu manco suase. Afuera puede pasar cualquier cosa. ¿Qué esté pasando? Y muchas veces no vas a tener control. No vas a poder cambiarlo todo. Porque así es el mundo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así en tiempos pasados también. Claro, hay otro nivel de conciencia en que nosotros podemos cambiar las cosas, pero ¿cómo vas a cambiar si ni siquiera tú puedes cambiar dentro de ti y si ni siquiera tú puedes mantener tu estado del bien, tu estado de Ayenkai adentro?
Por eso inicia eso adentro de nosotros. Cuando está bien, bien firme, fuerte, entonces pues ahora sí podemos hacer algo. Y se puede hacer muchas cosas, pero ese es el primer paso adentro. En el Hawapachai, no te dejes con las energías de Hawapachai o de tu Hawapachai, no permitas que esas energías puedan manipular, cambiar, mover o cambiar los estados de tu ser. Porque eso es algo importante en el camino que tenemos que aprender a manejar. Entonces, tomar en cuenta y recordar, el Allenkai se refiere hacia nosotros o a ti. Allenkai no dice que esté, o sea, en el Allenkai referido a nosotros está direccionado hacia nosotros, este principio, esta ley. No está diciendo que el mundo esté bien, que la sociedad tiene que estar bien, o el mundo tiene que estar como te gusta. No está diciendo eso. Está diciendo a nosotros, a ti, este principio. Por tanto, nosotros debemos tomar atención y debemos enfocar en nosotros de mantener ese orden, ese Allenkai dentro de nosotros. Y eso adentro siempre puede permanecer, afuera siempre puede cambiar, pero si adentro no sabemos manejar, reconocer, mantener eso, fácilmente lo de afuera puede afectar. Lo de adentro se pueden afectar, entonces hay un caos. Entonces no es el Allenkai. Pero este principio nos dice que tiene que estar en el Allenkai para lograr el Allenkai, ¿no es cierto? Siguiente, sexto principio del Allenkai, llegamos al Allenkai. De seguro que también has escuchado este código sagrado, Allenkai. Allenkai es como referido al ser buenas acciones, el buen accionar. Actividades que labores que son conscientes y que generan y crean y mantienen, sostienen el bien del ser, el bien de la vida. En otras palabras, también algunos traducen como trabajo. No preferiría traducir el trabajo, buen trabajar, pero también está bien si es que se entiende, si es que uno lo entiende de otra forma. O sea, eso nos indica buena labor consciente, buena acción del ser. Todo lo que está referido a todo ello. Entonces, en este estado de sexto principio de Allenkai, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros decidamos y accionamos, tiene que ser consciente y tiene que estar bien. O sea, tiene que estar bien tanto para nosotros y tanto para lo que estamos haciendo y tanto para otras personas o otros seres que estamos haciendo. Eso quiere decir que lo que hagamos no haga daño, no perjudique o no cree enfermedad o sufrimiento a otras personas. Lo que hagamos que haga bien a otras personas y también todo lo que hagamos en nuestra vida para nosotros que sea consciente, claro, y que nos haga bien a nosotros. Porque muchas veces muchas personas hacen algo inconscientemente sin tomar en cuenta muchas cosas y lo que han hecho tiene consecuencias negativas y después están sufriendo de lo que han tomado decisiones, de las malas decisiones que han tomado, de las malas acciones que han tomado. O de aquellas acciones inconscientes que han hecho, entonces las consecuencias son el sufrimiento después. Después se están lamentando, después están llorando. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar? ¿Por qué esto tenía que pasar? ¿Por qué a mí? Pero tenemos que reconocer que en algún momento de nuestra vida hicimos algo mal las cosas. Hemos accionado, hemos decidido mal las cosas. O hemos iniciado algo con malas intenciones, con malos pensamientos o con la jucha. Entonces eso tiene consecuencias tanto para otras personas, tanto para nosotros. Y eso solamente es lo que estamos cosechando. Por eso tener muy en cuenta, importante, de que en Allenkai toda labor, toda acción, toda actividad que realices en tu vida sea bueno para ti, consciente.
pensando en el futuro, pensando en el presente y en el futuro, pensando que qué resultados y frutos va a tener eso lo que tú vas a hacer. Y tienes que pensar en el periodo de tiempo duradero, no temporal, o sea, no vivir, no hacer las cosas enfocando, pensando solo en el momento o en el tiempo presente. Haz las cosas, acciona todo en tu vida, siempre reconociendo, siempre pensando en el futuro, en mañana. Que lo que tú hagas ahora, hoy día, en este momento, en este tiempo, no afecte a tu futuro. No cambie y no manipule, no tergiverse los destinos buenos que tienes para ti. Que lo que tú hagas ahora, en este tiempo, en este momento, no sea malo para tu futuro. Lo que tú hagas ahora, que sea bueno para después. Porque lo que estás viviendo ahora es el resultado de tu pasado. Es lo que tú hiciste, lo que tú accionaste, lo que tú creaste. Eso es lo que estás viviendo ahora. Y muchas veces eso no se puede cambiar completamente, pero tenemos que terminar el proceso, tenemos que vivirla, lo que ya hemos tenido que vivirlo. Y algunas cosas sí se pueden cambiar a través de la ceremonia, muchas cosas, pero ese es el destino de las personas. Entonces, ese punto importante que tienes que tomar en cuenta en tu vida. Este sexto principio nos dice, Alin Yang ahí nos dice, que todo lo que tú hagas, hazlo muy bien. No lo hagas a medias, no lo hagas, sino no lo hagas mal las cosas. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor no hagas. ¿Para qué? Mejor no hagas. Si es posible, haz perfecto las cosas, si fuera posible. Pero no te estoy exigiendo, no te estoy que sea perfecto, porque la perfección, dependiendo quién, cómo, de qué nivel de conciencia interpreta, puede ser mal interpretado. Pero si para ti algo tiene significado la perfección, hazlo si es posible, porque eso es muy bueno, eso se sostiene. Es como dar una forma. Cuando damos una forma, esa forma, cuando es sólido en una materia, permanece en el tiempo y espacio. Pero si das una forma en el mar, en el mar como en la arena, como en la tierra, se borra, se cambia. Si das una forma, por ejemplo, en barro, y como el adobe, y si llega la lluvia, cuando no lo cuidas, se desmorona, se cambia de forma. Pero si das una forma en un metal, en una piedra, eso puede llover, puede hacer frío, puede solear, pero mantiene su forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que en este principio de Alin Yang, hagamos las cosas responsablemente para que duren en el tiempo, para que permanezcan en el tiempo. De esa forma no tendrás que sufrir, vivir las consecuencias de lo que estás haciendo ahora. Y todo lo que tú hagas será bueno. Entonces ese es el camino, hermanos. Entonces, yo al mismo tiempo me preguntaría y les preguntaría a ustedes, en base a este principio de Alin Yang, ¿a qué estás dedicado tú? ¿Tu vida a qué está dedicado? ¿En qué te dedicas tú? ¿Cuál es la tarea y la ocupación de tu vida, de tu ser, de ti? ¿Qué responderías tú? En otras palabras, ¿en qué pasan tus días? ¿Qué haciendo pasas tus días, tus tiempos? ¿Algo bueno o algo malo? Y justamente hoy día he estado viajando un poco y estaba viendo que prácticamente todas las personas, niños, adultos, todas las personas, prácticamente toditos, estaban con el celular. Bueno, puede haber algo bueno en el celular, sí, pero algunos no.
pero es un hábito, ¿no es cierto? Que todos tienen ese hábito. Pero no estoy desacreditando ni estoy diciendo que es malo la tecnología. Estoy diciendo que malos hábitos no es bueno para ti. Buenos hábitos es bueno para ti, ¿no es cierto? Dependiendo a qué estás ocupándote. Si estás estudiando, está bien. Si estás aprendiendo, está bien, ¿no es cierto? Pero si estás haciendo cosas que no te fortalecen, no te enseñan, no te ayudan, entonces no está bien. No te están ayudando. Entonces yo me pregunto, ¿qué haciendo te pasas tu día, tu vida? Claro, me dirás, hermano, trabajo, mi familia. Está bien, me estoy refiriendo a otros momentos, a otros tiempos en que perdemos tiempo. Estamos en la jucha. Entonces, esto digo porque dependiendo a qué te dedicas, tu vida será de esa forma. Si tú te dedicas, por ejemplo, a prepararte, educarte, aprender, si tú te dedicas a cambiar tus hábitos, a hacer buenas cosas para ti, para tu familia, para tus personas, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo algo bueno para ti y para otros y eso te va a dar fruto después. Y eso es alincausa. Eso dice la ley de Alin, que esas son cosas que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros, o si tú, por ejemplo, te ocupas, tienes un año, un mes, una semana, un día y sacando tiempo del trabajo, de la familia, de otras responsabilidades que tenemos que atender, ¿cuánto tiempo tienes libre o cuánto tiempo tienes? En otras palabras, yo diría, ¿cuánto tiempo estás desperdiciando? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Estás invirtiendo mal tu tiempo. ¿Cuánto tiempo se está yéndose al agua o se está perdiendo? ¿Cuánto tiempo no lo estás utilizando bien? ¿1 hora? 2 horas? 5 horas? Y sabes que ese tiempo pertenece al Pacha. Supongamos que sean 5 horas. En 5 horas, ¿qué puedes hacer? Muchas cosas, buenas cosas. Entonces, me refiero a que, ¿qué cosas ocupan tu vida? Por ejemplo, algunas comadres chismosas, chismosean mucho, ¿no? Hablan. Se ocupan hablando de las personas, de la vida de las personas. Y al ocuparse, al hablar de las personas, a veces difaman o hablan mal de las personas. Para eso tienen incluso varones, hablando mal o bien de las personas. Pero al chismosear, al hablar, uno, no se hacen bien a sí mismos. Segundo, no hacen bien a la otra persona de quien están hablando. Tercero, no están haciendo algo bueno entre esas personas que chismosean. Cuarto, no están utilizando bien el tiempo. ¿Qué les parece? Entonces, muchas cosas en nuestra vida nos están tomando tiempo. Y eso debes tomar conciencia. Y eso radicalmente debe cambiar. Dedícate a una buena alimentación, a buena música, estudio, preparación, ceremonia, prácticas. Cambia tu vida. Si no, ¿cómo vas a alcanzar el Allincausa? Si estás perdiendo tiempo, estás ocupando en cosas que no sirven. Otros, por ejemplo, miran televisión. Escuchan radio. Bueno, dependiendo, ¿no? En la televisión, ¿qué cosas te dan? En otras palabras, es como una persona te da veneno o te da basura. Esto come, esto toma, esto tiene. Ellos deciden qué cosa tienes que comer, qué cosa tienes que tomar, qué tienes que hacer. Igualito a través de la televisión, de la radio, ellos deciden qué información introducir en ti. Ellos deciden qué cosa tienes que ver. Ellos deciden qué programas se deben pasar en esos programas, en esa televisión. Y tú, inocentemente o ignorantemente, todo eso estás recibiendo, todo esto. ¿Cuánto tiempo miras? Otros, por ejemplo, miran novelas. ¿Qué cosa aprendes de las novelas? Y no, muchas de esos no están basados en la vida real. Yo te estoy hablando de casos reales que veo cuando yo viajo, atiendo en el altar sagrado, atiendo a las personas, atiendo y a veces tienen problemas de cosas tan simples. Y sus hijos también. Entonces, esas cosas, aunque ya conocen ustedes, pero tienen que cambiar eso. Esos son hábitos de vida. Mal hábito de vida te destruye, te acaba tu vida. Es sufrimiento, dolor. Buenos hábitos en tu vida, buenas labores, buenas acciones construyen tu vida.
honran tu vida, te llevan a alguien causa. Y tu vida, puedes tener una buena vida. Eso es vivir la vida. Como nuestros ancestros, seguir el ejemplo de los abuelos, a qué estaban dedicados. Y para eso invito, ¿no? Otra vez, como decía en la anterior lección, solamente vete a la montaña o vete a un lugar de una construcción de los abuelos. Solamente siéntate, haz tu jalpay o lleva alguna ofrenda y observa cada cosa que han hecho ellos. Observa donde estás tú, tu entorno, lo que han construido más allá, lejos. Observa, porque todo. Vas a aprender que los abuelos no perdían tiempo en cosas banales de la vida. ¿Cuánto tiempo tomó meditar, preguntar? ¿Cuánto tiempo les tomó estar en Chincay, planificar, decidir, invertir los recursos, los tiempos, planificar? ¿Y cuánto tiempo les tomó construir eso? Yo he estado sentado así como en el templo sagrado de mi abuelo, en Huajrapucara. He estado sentado en otros lugares del territorio de los Canchis y también del territorio de los abuelos como Chicosco, como Sacsayhuamán, en muchos lugares, en los templos. Wow, entonces, si ellos hubieran estado ocupados en cosas banales, en cosas que no sirven, nunca lo hubieran hecho lo que han hecho. Pero ahí comienza el despertar, la sanación, la evolución de nuestro ser. ¿En qué nosotros estamos dedicados? Nuestro ojo, nuestro oído, nuestra boca, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro mundo y nuestro cuerpo, nuestro manos. Ocupar en cosas importantes que valgan la pena, que construyan tu vida, que valoren tu vida. Eso es muy bueno para ti. Allí comienza el cambio, el gran cambio de la transformación. Y esa es la ley del Yin Yang, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a la siguiente y última. El séptimo principio del Alin Kausai, Alin Kamai. Alin Kamai es como que está basado en los dones y las habilidades que tenemos cada ser y crear algo bueno, generar algo bueno para nosotros. ¿Sí? Crear, generar, sostener algo que hace bien a nuestro mancoso, hacia nuestra vida, a nuestro camino y hacia otros, hacia la sociedad. Esas cosas es lo que tenemos que hacer y en esas cosas es lo que tenemos que ocuparnos. Entonces, en ese estado de Alin Kamai, crea, genera y construye tu propio camino o tu camino conscientemente en base a nuestra tradición, a nuestra cultura, en base a la sabiduría de la vida. Crea y construye tu propia vida. Al final de cuentas, tu camino y tu vida te corresponde a ti. Es tu responsabilidad y es tu responsabilidad decidirlo. Tú lo puedes decidir tu vida. Tú puedes decidir tu camino. ¿Quién puede decidir? Yo estoy aquí solo para despertarte eso y para anunciarte y para enseñarte, para soportarte, para guiarte en eso. Esa es la labor de la escuela y esa es la labor de nosotros y de mí. Pero tú tienes la capacidad, el permiso, la habilidad. Tú tienes la potestad y la responsabilidad de decidir, de crear y generar o construir tu camino, tu vida, según tus sueños, según tú expectas, según tú crees que es bueno para ti. Por supuesto, con la guía y la protección de nuestros padres y madres cósmicos. Entonces, tú tienes que visualizar y alcanzar, crear tu camino para alcanzar a tu destino, a lo que tú sueñas. Esa visión está conectada con tu propósito. Eso quiere decir que si tú eres autónomo, autosuficiente, tú autocreas tu vida, tu conciencia, tu camino, tu vida en base a las leyes universales del orden cósmico, entonces pues eso significa que llegarás a un estado de tu conciencia, a un estado de tu ser, donde no debes depender ni caer en lo que otros han creado el camino o la vida, en lo que otros han creado aparentemente el sistema de vida o la sociedad, cómo debe vivir. O sea, en otras palabras, ya no vas a caer en lo que ellos han decidido la vida, tu vida, en lo que ellos han decidido tu camino, en lo que ellos han decidido para la sociedad, porque ellos deciden
qué debes comer, cómo debes pensar, cómo debes vivir, cuál es la calidad de vida, cuál significa la vida, cómo debe ser la vida, qué debes estudiar. Ellos deciden. Pero y todo el mundo cae en esa ignorancia, todo el mundo está atrapado, arrasado por esa fuerza, por esa energía. Pero está bien, porque ahí se mide y ahí se ve la responsabilidad, el nivel de conciencia que tiene cada ser. Entonces, pero cuando tú entras al Inkamai, ya no entras en el juego de otros que han creado a su favor, en beneficio de ellos y en contra de ti, en contra de la sociedad. Nada de lo que ellos crean, hacen, no beneficia, nada de lo que ellos hacen beneficia a ti, te beneficia. O nada de lo que ellos han creado es bueno para ti o para la sociedad. Eso lo sabemos. Entonces, ¿hasta cuándo puedes seguir confiando? Pero espero que a partir de ahora, de este curso, cambie radicalmente eso. Es por tu bien, para que logres una buena vida. Porque tú no tienes que ser dependiente de otros y de otro. Tú tienes que ser dependiente únicamente de ti, de ser capaz con tus dones y habilidades, con tu fortaleza. Tú eres capaz de vivir, crear tu propio camino y destino, soñar y crear tu propia realidad y tu sueño, tu camino. Eso es lo que tienes que hacer, y con la guía y la protección, la enseñanza de nuestros apus, de nuestros padres y madres. Eso es el camino. Entonces, pues, eso significa crear y moldear y dar forma a tu propia energía. Crear y dar forma a tu conciencia y a tu personalidad. Entrenar, preparar, crear y darle forma natural, según la vida natural, según lo que tú sueñas, tu personalidad, tu vida y especialmente tus hábitos de vida. Tú tienes que decidir qué hábitos tener. Tú tienes que crear tus hábitos, qué hábitos tener. Está bien. Ahí está a la vista todas las cosas para escoger. Televisión, celular, salir o hacer tal cosa, qué amigos tener, a qué actividades dedicarse. Está libre. Pero tú decides a qué dedicarte y qué hábitos crear, generar en tu vida. Qué costumbres, qué acciones tomar en tu vida para cambiar tu vida. Eso es, tienes que generar tú mismo, crear tú mismo. Eso significa, pues, vivir con creatividad y talento. Porque para vivir esta vida tienes que tener creatividad y talento. Que todos tenemos esa creatividad, todos tenemos ese talento. Muchos otros tienen bastante nato, y naturalmente lo tienen, pero otros lo desarrollan esas capacidades. ¿Cómo lo vas a entrenar a desarrollar si no lo practicas? Tienes que ponerlo en ejercicio lo que tienes. Entonces también cada ser tenemos dones y habilidades. Hay que utilizar esos dones y habilidades para crear nuevas actividades, para crear acciones, actividades en nuestra vida. Porque uno decide agarrar tal cosa, decide ir a esta dirección o a esta dirección. Entonces es tu decisión. Entonces, ahí en la vida, pues, si nosotros somos creativos, tenemos dones y habilidades, entonces con eso podemos cambiar nuestra vida y alcanzar al cauce para tener una buena vida. Entonces, Alin Kamai también significa, pues, quiere decir conocer, estudiar y aprender los principios y las leyes sagrados del orden cósmico, del orden natural de la vida, lo que los padres y madres nos han anunciado. Es la orden y un mandato. O sea, Alin Kamai es también, al mismo tiempo, una orden y un mandato de nuestros padres y de nuestras madres. Un mandato que está establecido naturalmente en el orden cósmico, naturalmente en los 4 elementos y en este mundo. Un mandato cósmico, un mandato natural para la vida, para que nosotros podamos identificar, reconocer eso y vivir en base a ello, para que no suframos, para que no estemos llorando. O sea, eso es lo que quiere decir. Entonces, eso es un punto importante, porque si nosotros, por ejemplo, si nosotros desarmonizamos, nos desconectamos o vamos en contra de ese mandato, de esa ley, de ese principio de vida,
de ese principio de Kamai, Allin Kamai, que está establecido, entonces no se desestablece nuestra conexión. Se desordena nuestra energía, nuestra conciencia, se desordena, se cierran nuestros caminos y nuestra vida es un desastre. Es por eso que mucha gente vive un desastre. Pero si nosotros reconectamos, retomamos, reconocemos y practicamos, aprendemos esas leyes, aplicamos en nuestra vida, y nuestra vida automáticamente, naturalmente comienza a cambiar, comienza a limpiarse, comienza a reordenarse, comienza a suceder cosas en nuestra vida, y muchos lo llaman milagro. Es como el río, que cuando llueve se carga y viene con uno jamónico. Conjunto que ora apukuna para llega. Para mama para te pasar la potente chemanda por irimo pisimanta uno chea campo. Uno chea campo. De la misma forma cuando llueve llega pues el agua oscuro por el río. Pero cuando deja de llover y poco a poco se limpia, se va limpiando, ¿no? Entonces, de la misma forma cuando nosotros entendemos, conocemos, practicamos, valoramos, honramos esas leyes y principios de vida que están establecidos en la naturaleza, automáticamente a nosotros nos van a limpiar, nos van a ordenar, nos van a cambiar nuestra vida y nosotros vamos sincronizando, conectando con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer y vivir para que alcancemos el Allin Kausai. Entonces, pues, el cumplir una ley, un principio de vida, no es solamente cumplir por obligado, porque no queremos, o porque tenemos que cumplir. No es eso. Nos debe dar gusto, grato cumplir esa ley porque nos hace bien, porque nos lleva, nos conduce y nos mantiene en Allin Kausai. ¿Por qué? Porque nuestra vida se armoniza, se conecta con ese orden, con ese poder supremo. Cuando estamos conectados con ese karma y con esa ley, con ese principio de vida que está en el Pacha, en la naturaleza, entonces pues no nos van a poder afectar otras cosas. Porque estamos vibrando en ese estado de energía, en ese estado de conciencia, nuestra conexión está conectado, entonces no hay nada que nos pueda fastidiar, distraer o manipular o cambiar porque ya hemos trascendido, ya hemos avanzado un poco más. Y esas leyes, esas fuerzas, esos poderes, nuestros padres nos sostienen, nos protegen, nos cuidan. Y si te desconectas, si no entiendes, no practicas sus leyes, sus principios, te desconectas. Estás lejos de ellos y estás desamparado, solo, sola. Entonces, pues ahí sí te pueden atacar cualquier energía, cualquier cosa. Eres inestable. Entonces, eso tiene que suceder de forma real, consciente en tu vida. Tienes que sentirlo, vivirlo. No de la boca para afuera, no solamente superficialmente. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? De nuevo digo, corre, ve a la naturaleza, contáctate con los elementos, permanece un tiempo allí, observa, respira, aprende. Ahora, si queremos estudiar cuáles son esos principios y leyes más de la vida, esos son los 7, pero hay más profundos, otros niveles, que en futuro esperamos, con la guía, la ayuda, el permiso de nuestros padres, vamos a seguir transmitiendo el conocimiento, la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestra cultura, de nuestra tradición. Principios y leyes naturales del orden cósmico. De nuestro Pachataita, de nuestro Pachamama, y la tercera Pachataita. Agradeciendo, honrando a ellos desde este espacio, desde este cuerpo, desde esta forma, en este momento. Añay, Taytay kuna mamaykuna, Pachatayta Pachamama, Intitayta mamakillachasqakuna, yataqsibira Pachatayta, kay Pachapitayta apukuna, Pachallumpa mamitakuna, wamanikuna chishllagun tukuy nunatayta mamakuna, añay.